Bueno, ahí viene Hernán. Vamos a tener una charla. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Escuchás bien? ¿Bien? Bien, Yo te bien, escucho, bien, bien, bien. te escucho, joya. Qué bueno que se ve bien. El otro día estuvimos charlando con Gustavo, con Rowek, y pobre se le cortaba y estaba sufriendo Gustavo, lamentablemente. Estuvo buena la charla, pero a veces la internet no ayuda. Estamos Internet no siempre. ayuda, no se No, no, acomoda. no, está difícil a veces la cosa, sobre todo los días que ahora la gente se conecta toda junta y se complica un poco el asunto. ¿Vos cómo Claro, andás? ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Creo que todas las entrevistas preguntan lo mismo. ¿Cómo la estás llevando? Es Sí. verdad, es verdad. Antes, antes saludabas, viste, con un hola, ¿cómo andás? Ahora es ¿cómo estás pasando la cuarentena? Tal cual. Directamente. Eh, yo, en lo personal, soy bastante topo, ¿viste? Eh, no soy muy de salir, ¿viste? Más que así, que capaz que ir a comer con la familia y esas cosas. Ujú. Eh, eh, Entonces en eso, al no ser tan salidor, capaz que no me afectó, soy muy de mi casa, ¿viste? Claro. O estar en el estudio o ensayando, pero soy medio más de encierro. Y, pero lo que sí me afectó mucho es la falta de poder ponerle fecha a las cosas que uno programa, ¿viste? Eso sí, Sí. ya hoy te diría, ya hace un rato que me cae como el culo, ¿viste? No, nada, eso te podría decir que sí me ha afectado, por decir, ¿no? Gracias a Dios estoy sano, yo, mi familia, ¿no? Y lo Por súper supuesto. agradezco. Pero en ese sentido, la verdad que sí, eh, es como mucha incertidumbre con respecto, bueno, siempre lo artístico, lamentablemente, por lo menos en este país, siempre va a estar un poco más damnificado, ¿no? Que una carnicería, Es, que una sí, panadería. es el primero en caer y el último en volver, digamos, porque sobre todo por lo que son los shows. Y la otra vez hablábamos un poco con Gustavo justamente esto de que con todo el tema del streaming que está ahora, un género como en el que has tocado y en el que tocas, lo mismo los géneros pesados para ir, o rock de fuerte, qué importante que es el vivo, cuando uno va a ver la banda, el sonido, que suene fuerte. Yo no he visto por ahora ningún show en streaming, pero la verdad que eso no sé me parece que le falta el 70% del show, qué sé yo, por más que uno vea tocar a gente que admira, debe ser difícil, ¿no? Como acostumbrarse a eso, que dicen que es la nueva normalidad en lo inmediato. Eh, yo sabes lo que creo que, o sea, como primera medida, el show en vivo en el rock, ¿no? O sea, Sí, el rock como movimiento histórico, ¿no? Que creo que tiene mucho que ver con la rebeldía, ¿no? sí. Me parece que ni hablar, ¿no? Que desde un comienzo siempre la transmisión mayor es en vivo, porque en vivo la energía tanto del que está tocando como del que está abajo, en caso de disfrutarlo, es una conexión muy extraña Tal y cual. claro que no tiene mucha explicación y el rock creo que en gran parte está basado en eso. Eh, Desde cuando el rock se bailaba y demás, ¿no? O sea, el contacto eh, es Y sí, inevitable. Ahora, lo que creo es que en realidad es la parte que todavía no está otorgada, ¿no? Eh, una cosa es hacer un streaming cada uno en su casa
Y otra cosa es hacer un espectáculo por streaming. Tal cual. Creo que son ¿Cómo dos cosas llevarlo a cabo? diferentes. Sí. ¿Cómo llevarlo a Claro, cabo? Bueno, es un poco lo que nadie tampoco estaba como preparado de alguna manera. Es una improvisación tras otra y ver qué funciona y qué no. Y qué funciona para algunos y qué no, y qué otras cosas no funcionarán para otros. Pero es complicado, creo que para todos, para el músico, bueno, para el músico y ni hablar para toda la gente que trabaja en eso, que es la parte del sonido, de armado y desarme de escenarios, de escenografías, esos son como que los que peor de todos la están pasando también. eso seguro. No, esto hizo un quilombo muy interesante y ya te digo, sobre todo en el arte, pero no solo por la música, me imagino que un pintor o un escultor que expone, porque esto no deja de ser que uno expone sus obras, ¿no? Y después Exacto. del otro lado a veces hay gente y a veces no, o sea, puede pasar las dos cosas. Me parece que en cualquier rubro artístico. Ahora, lo que yo te decía es, en realidad lo que varía esto de que todos los streaming que estamos viendo se hacen cada uno de su casa. Sí, En realidad, sistema para poder hacerlo cada uno de su casa no existe. Eh, yo el otro día escuchaba una plataforma, pero es imposible que todo tenga sincro por vía muy internet. difícil. Sí, Claro, no está la tecnología. Eh, entonces, por eso, en realidad la mayoría de los que vemos, obviamente que son grabados y yo creo que como único recurso está bien. Ahora, lo que varía poder hacer un espectáculo con una banda arriba de un escenario, eh, es justamente lo que todavía no está permitido, por más que tal cual. sea por vía streaming. O sea, lo que todavía no está permitido es el concierto por vía streaming, sí, obviamente sin público. eh, Con transmisión, claro, pero los músicos claro, juntos en un lugar, claro. o sea, lo que sería ver un show en vivo tocado, ¿no? Pero me parece que por lo menos es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Que, que se pueda hacer eso con todos los protocolos, pero que realmente la banda pueda tocar arriba de un escenario y dar un lindo espectáculo con esta cuota un poco de frialdad, ¿no? De que es por vía internet, y tal Tal vez cual. eso lo paga un poco la comodidad de verlo en tu casa, sobre todo si tenés un mejor equipo, de poder escucharlo bien, pero me parece que el próximo paso es poder dar un muy buen espectáculo como podría ser en vivo, pero visto por internet con la cantidad de cámaras que se merezcan. Que también un poco de alguna manera deja al margen a muchos artistas que por ahí no llegan a esa exigencia que es justamente eso, la calidad de transmisión, las cámaras, porque si las cosas no se ven bien no es atractivo de movida, entonces es toda una nueva cosa que es una piña más que se le pega. Pero bueno, son cosas que habrá que ir adaptándose. Nosotros estuvimos, siempre decimos en los vivos, anda dando vueltas por internet, no sé si la viste, una petición que es para que se firme y en Spotify diga la lista de productores, de ingenieros que trabajaron Sí, en cada disco. Eso está buenísimo. Y que es algo que está acéfalo en Spotify, que es donde más se escucha música, artista, canción y ya. Y eso es una buena información para que esté. No solo para hacer una ayuda, o sea, a los músicos que han trabajado en eso, a toda la gente los productores, la gente de mezcla, sino además hasta para uno saber, uno, viste, cuando te gusta cómo suena un disco y ver qué productor lo hizo, tenerlo a la mano. Esa información que falta. sí. Yo creo que está más vinculado con justamente con lo que vos decís de la gente que en todo caso le interesa. Hoy también un poco pensemos que los chicos, a mí que a mí que se le pida a Spotify eso me parece súper lógico
Ahora, lo que creo también es que hay algo generacional donde hoy los chicos, un adolescente no ha vivido ninguna experiencia cultural misma con respecto a los discos. O sea, han crecido con otro formato completamente Tal cual. diferente. Yo cuando era chico, yo qué sé, me encantaba hasta el olor, ¿no? De los discos. Eh, yo me crié con eso. Ahora, por ejemplo, mis hijos no. Entonces, lo que digo con esto es que también hay que entender un poco de que las generaciones de hoy, al, no sé si es nada más que Spotify no lo pone, o sea, no creo que se pierda nada más por eso. Creo que también se pierde porque los pibes de hoy tal vez está todo Ni más se, rápido. sí, exacto, sí, Claro, sí. entonces no sé si hoy también los chicos buscan ver quién hizo un disco. Eso me parece que está más relacionado justamente con lo que decís vos del que le interesa, ¿no? No sé Claro. si hoy, no me parece que sea una corriente de hoy, ¿no? El personaje que le interesa, o quién lo produjo, o dónde se grabó y demás. Sí, sí, ahora está, bueno, lo inmediato creo que manda hoy, lo mismo de producir canciones rápidas y subirlas, por eso por ahí hay nuevos géneros que están saliendo muy rápidos también. Pero bueno, vamos a meternos un poco en tu carrera musical, si te parece. En tu carrera, sobre todo compositiva, de lo que fue 20 años tocando con una banda, haciendo todas las canciones. No sé si decir prácticamente, pero todas, la música en tantas canciones y tantos discos de O'Connor ha sido tuya, ¿no? ¿Estoy bien con eso? Sí. En cuanto a la música. A mí siempre me sorprendió cuando empecé a escuchar O'Connor hace mucho. No solo el sonido, pero como de frente que tenía la banda. ¿Cómo surge eso de al principio cuando arrancas, cuando arranca el proyecto, cómo te pones ese papel de, digamos, de compositor? ¿Se da naturalmente o hubo un espacio y dijiste, bueno, lo tomo yo, tomo la posta yo? ¿O fue algo natural que te salió como para encargarte de tan poca cosa, ¿no? Eh, como primero, eh, me parece que lo primero es que nada, sobre todo al principio, ¿no? Cuando uno empieza con un proyecto, puede que no haya tantas cosas premeditadas, ¿no? Ujú. Eh, en esa época, cuando empezamos, bueno, daba la casualidad, yo compongo de chico, ¿no? Y, y en mis grupos anteriores, eh, pero sobre todo de pibe. Y cuando nos juntamos, yo ya tenía canciones Ajá. y, y- y en gran parte esas canciones han sido parte del primer álbum, ¿no? Porque bueno, al principio tocábamos bastantes canciones de Hermética y de Malón, entonces eh, hasta que fue tomando forma de disco y eso terminó después siendo el primer álbum. Hay un lugar. Ese álbum, ¿ya entras ahí en la producción? En lo que es hacerte cargo un poco de la producción artística ya de ese primer disco? En realidad sí, en la ficha técnica, recién hablábamos de la ficha técnica, en la Sí. ficha técnica está compartido, yo en esa época eh, eh, hacíamos los discos con un amigo mío que se llamaba Ariel Malicia, que era un poco el personaje que fue el nexo, ¿no? Digamos, Era con sonidista de Hermética él, ¿no? Y de Malón. Sí. claro. Y bueno, siempre fuimos amigos, entonces así que nada, ese fue un poco la conexión. Eh, pero sí, eh, en realidad yo lo que te quería decir es que al principio cuando uno está empezando con un proyecto,
siempre son momentos importantes porque eh, yo suelo decir de que uno tuvo más tiempo para poner más carne, para recolectar más carne, ¿no? Exacto, Eh, a veces, sobre todo en los primeros álbumes de las bandas, después a partir del segundo y el tercero ya eh, se arma un ritmo y una vorágine donde siempre se hace lo mismo, se compone un álbum, se preproduce, se hace la preproducción, se graba, se edita, se promociona, se toca, y se empieza a pensar en otro álbum y, sí, y siempre. siempre para adelante, te come el mismo proceso a veces cuando, sí, no te das Claro. cuenta. Entonces, yo una vez escuché algo que me pareció bastante sabio de que siempre los primeros álbumes de los grupos suelen ser importantes porque los artistas tuvieron más tiempo para preparar ese álbum que tal vez de un primero a un segundo o de un segundo a un tercero. Eh, Sobre todo cuando ya después de muchos discos también componer es distinto. Eh, Sí, Porque no es lo mismo componer un quinto disco ni un primero ni un segundo, digamos, uno se cuestiona otras cosas, eh, se cuestiona su propio pasado, digamos, ¿no? Lo que viene haciendo. tal cual. Eh, en mi caso siempre traté siempre lo que más me gusta a mí es tratar de que las cosas se renueven y no me gustan mucho aferrarse a ningún formato, ¿no? Me parece que la renovación artística siempre es lo que más interesante veo. ¿Te ha pasado esa especie de miedo o ese momento cuando uno está por ahí componiendo y decir, esto se parece, o el miedo de caer en tus propias, en las propias comodidades o cosas naturales que le sale a cada persona para componer algo? Eh, Porque a mí siempre me llamó mucho la atención, bueno, O'Connor pasó por muchos músicos y muchos guitarristas sobre todo. Y yo siempre noté en los discos como una solidez, como muy claro, me pareció siempre lo que quería hacer cada disco de alguna manera. Eh, ¿Cómo hiciste para adaptarte a esa composición con los distintos tipos de guitarristas que hubo en el proyecto? ¿Y cómo influía eso? ¿Desde qué lugar lo hacías? Bueno, llevar la canción armada, verlo con la nueva persona con la que está. ¿Cómo se manejaba eso en la banda? ¿Cómo lo manejabas vos? Yo, eh, eh, en realidad, la cantidad de cambios de guitarrista, lo primero que te puedo decir es que nunca fue buscada. Ujú. Son cambios que terminan siendo accidentales, no. eh, Creo que uno siempre le gustaría tener la misma Sí, sí, formación, es claro. como un poco el ideal. Eh, entonces me parece que cada guitarrista, sí, fueron un montón de guitarristas, y creo que casi 8. Y algunos que fueron y volvieron, como Cosenza, que fue y volvió. Claro, son Sí, bastantes. Sí, 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 sí. Entonces a mí me parece que lo que ha pasado, todos esos guitarristas me parece que, que, que su labor tenía más que ver con incorporarse a una película. claro, claro. Me parece que cada uno de ellos, en el momento que tocó, obviamente con su aporte, ¿no? Con su impronta, con todo, ¿no? Como no todos los guitarristas tocan iguales, gracias a Dios. Eh, entonces también eso, seguramente que dentro de la película que nosotros desarrollábamos, eh, creo que cada uno de ellos pudo dejar un poquito, ¿no? Su, su sello, ¿no? Sobre todo disco a disco, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad, bueno, habíamos puesto algunas preguntas y muchos nos decían, bueno, comentaban la gente qué disco era el que por ahí tenía. Algunos, muchos dijeron distintas cosas en cuanto a Connor. Discos que tenían para ellos un mejor sonido y discos que tenía por ahí mejores canciones.
Eh, Muchos coincidimos, yo tengo este disco, justo que este a mí es mi favorito en cuanto a canciones. Este tiene muy buenas composiciones, de las cuales aparece tu nombre en todos. Eh, Qué buenas canciones que tiene esto. Deseo, tremendas canciones. Es como, este disco parece ser como un intermedio ahí que algo pasó. ¿Vos sentiste que hubo algo que cambió en tu composición para ese disco particular? ¿O fue algo natural o no lo notás? Ponele que te parece que sigue la línea igual. Eh, no, 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 sí, seguro que lo noto, pero yo creo que tiene que ver me parece que con lo que uno se plantea cada vez que piensa en un álbum, ¿no? En el caso de O'Connor, fue una banda que sacó muchos álbumes con poco tiempo entre álbum y álbum. Muy Eh, poco, es un ritmo difícil, 2 años promedio, otro disco, sin hablar de discos en vivo a veces entre medio de la carrera para adelante, mitad de carrera para adelante, pero un ritmo casi envidiable de tanta composición de canciones nuevas, nuevas, nuevas. Tenías sí, una sí. vorágine de canciones que salían. ¿Eso lo planteabas? ¿Tenías canciones en una mochila de canciones o para cada disco era sentarse, componer, vamos a otro? No, 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 siempre me acostumbré a pensar para cada álbum. Por eso digo, me parece que eso también tiene que ver con que cada álbum tenga su cosita, ¿no? Claro, Este álbum que me mostrás y seguramente que los otros también. Eh, Cada uno me parece que tiene su momento y en este caso creo que desde el primer disco eh, uno se planteaba qué hacer. Siempre, por lo menos yo también un poco me parece que estoy acostumbrado a eso y lo sigo haciendo. Trato de planificar las cosas y hacer esquemas, digamos, de lo que uno planea, sobre todo poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero desde el primer disco, sobre todo el primer disco, estábamos bastante empapados con que tal vez no suene tan actual. Y me parece que en cada disco hay un plan, a eso me refiero. claro, claro. Bueno, también eso que hablábamos recién, muchos discos en poco tiempo. A mí eso de la carrera de ustedes siempre me llamó mucho la atención. Mucha gente nos preguntó también o sea, que cuentes cuando tocaron, que aparte fue con un nuevo, o sea, un nuevo viejo guitarrista, cuando tocan con el Tano, para los shows de Metallica. A mí la pregunta que te quería hacer ahí, vos como persona productor y sobre todo una banda que eh, tenía una exigencia en cuanto al sonido desde los equipos mismos que ustedes usaban. ¿Cómo fue, cómo sonó vos estando desde arriba River? ¿Sonaba así de potente? Quiero preguntarte la parte de adentro de estar arriba del escenario, desde tu mirada de productor de shows y de sonido, si estaba a la altura todo de lo que era, o cómo lo viviste vos. Eh, yo creo que en realidad fue un show un poco raro. Como primera medida me parece raro porque veníamos con una formación y teníamos que hacer ese concierto y de repente nos encontramos que no teníamos más guitarristas. Eh, entonces, en gran parte, digamos, en su momento salió que pueda tocar el Tano y lo salimos a defender. Ahora, eh, digo que quizás no fue, no fue lo mejor con respecto a tener subirse a un escenario con un guitarrista que tiene una semana tocando los temas. O sea, Sí, ni hablar, sí.
que así fue en realidad. Entonces, obviamente, estructuralmente, el concierto, la envergadura del concierto y todo eso es buenísimo. Y sobre todo, nada, ser uno de los grupos nacionales, ¿no? Donde siempre es por supuesto. representativo. Y uno lo valora bastante eso. Pero bueno, capaz que la situación no era la mejor para tener que abastecer un concierto de esa talla, ¿no? Tal cual. Eh, en un momento de la historia de ustedes, el momento ese en el que hay una especie de parate, ahí es cuando, digamos, te abocas más a tu faceta de productor. Ese es el momento que empezás a exprimir más la cosa de productor. Esos 2 años, ¿no? Más o menos casi que están un poco fuera de los escenarios. 2012 es, ¿no? 2012 más o menos. Sí, 3 años más o menos. Sí, 3. Eh, en realidad fue un momento donde empecé a hacer más producciones para otros. Ujú. Eh, Anterior a que dejemos de tocar en el 2012, más allá de producir los discos nuestros, en el caso de O'Connor, ¿no? Eh, Sí. Más allá de eso, digamos, había hecho un disco de Los Violadores, pero no, capaz que no estaba también un poco la banda llevaba bastante más tiempo, ¿no? Como para poder hacer más cosas, en este caso para otros. Y bueno, y en ese parate, sí, empecé y también un poco a abarcar un poco también otros géneros y nada, eso siempre te nutre muchísimo, ¿no? He hecho muchos discos con artistas no solo del rock pesado. ¿Y cómo es ese lugar de... porque siempre hablamos acá cuando hablamos de la producción de un disco que es como un miembro más que está metido dentro de la intimidad de la banda, eh, con todo lo que eso trae. ¿Te gusta cómo lo ves? ¿Has tenido buenas experiencias hasta el momento con eso? ¿Cómo es tu trabajo como productor? Eh, Básicamente, sí, como decís vos, sos como un integrante pasajero, Tal cual. eh, sos como un integrante más durante una temporada. Sería Sí, como un jugador, ¿no? Nada más que para un campeonato. Eh, eh, sí, bueno, yo me involucro bastante, ¿no? Por suerte, no solo he conocido mucha gente y artistas muy talentosos que no los conocía antes en todo caso, de ser contratado, pero eh, sobre todo he hecho grandes amigos, ¿viste? O sea, sí. sobre todo de las bandas, he hecho muchas cosas, pero a mí siempre me gusta es hacer los discos de los grupos que se animan, ¿viste? Eh, que se animan, que creen en lo que hacen y que le dan bola, le invierten tiempo y so- obviamente con mucho esfuerzo, pero esos son los discos más lindos, ¿no? Porque suelen ser los más trascendentes también. Tal No cual. importa en qué campo, pero me parece que siempre son los más interesantes, a diferencia tal vez de algún grupo que capaz que se quiere sacar las ganas de tener un disco, ¿no? Y te pasa también eso del rol de decir, bueno, justamente eso que decís de una banda que quiere tener un disco, de ir, grabar el disco y que por ahí no dejarle tanto espacio al productor como para que ahí se meta un poco como eso que decimos de una especie de integrante transitorio o pasajero. Eh, ¿Se ve eso también de bandas que van con su concepto y no hay forma de entrarle como para un consejo o es algo que se da bastante
en relación el resultado después también. Pues, Por suerte, por suerte no es lo que más me ha ocurrido, por Ujú. suerte. Eh, pero también, ¿sabes alguna vez me ha pasado y por suerte las cosas después se acomodan, ¿no? Eh, Más que nada lo que yo te puedo decir de eso es que en realidad si lo pensás es muy contradictorio. Yo las veces que me pasó lo único que pude explicar es eso, ¿no? De que es muy contradictorio contratar un productor y no entender para qué lo contrataste, ¿no? Tal cual, Eh, sí, sí. Me parece como un problema de base, de concepto, y porque cuando a uno lo contratan, obviamente que lo contratan por creyendo, ¿no? En lo que hace. Tal Si cual, en no, la persona que viene, sí, sí, sí. si no de qué se trata esto. Vos, Si no es medio chiste. perdón que Entonces, vos estás, la mayoría de los discos los haces desde hace muchos años, estás en Panda, ¿no? ¿Estás laburando ahí? eh, eh, he hecho discos en muchos estudios, pero podría decir que es el estudio, el estudio que más sagrado tengo. Es lo más cómodo. Es un estudio que logra el sonido que vos querés, que vos buscás. Ese estudio es un estudio emblemático y tan bien puesto, ¿no? Es un estudio en el cual te sentís cómodo ahí. Sí, sí, cómodo, sí, toda la vida me sentí cómodo, en realidad me siento un poco de la familia. Eh, lo que tiene ese estudio es, en realidad hay algo muy importante a diferencia de otros estudios grandes, que capaz que lo diferencia. Eh, de los estudios más grandes de acá, que no son más de tres o cuatro, eh, tal vez son grandes estudios donde se hicieron muchos discos que son conocidos y demás. Ahora, el único estudio que tiene un diseño hecho por la misma persona que diseñó estudios muy importantes de afuera, en este caso es Panda. Eh, Está diseñado por un austríaco, que es la misma persona que diseñó estudios muy de renombre de afuera, el Sony de Atlanta, el Hit Factory, Power Station. Eh, es exactamente la misma persona, que ya es un hombre muy mayor, que se llama George Aspurger, se llama. Ujú. Difícil. Bueno, claro, no, parece nada más que un fetiche poder haber traído un personaje de esa talla a hacer un diseño de un estudio, pero en realidad no puede sonar así, pero no es tan así. Eh, es como una parte muy importante con respecto Sí, a la arquitectura sonora del lugar. Después, estudios con gran equipamiento, eh, hay varios. En este caso, a nivel diseño, eh, esto tal vez es un poco hilando fino, pero eh, ese tipo de estructura no, no, es muy no hay. difícil. No, acá te diría que no, está a nivel, o sea, Panda son dos estudios. El estudio A, digamos, es el más grande y el B, pero el A yo podría decir que está a comparación de muchos estudios de Nueva York o de cualquier metrópoli importante. Claro. Bien, vamos con una pregunta que siempre creo que te hacen en todas las notas y toda la gente pregunta, es, ¿cómo fue tu salida? ¿Por qué decidiste irte para armar algo nuevo? ¿Cómo fue esa decisión de irte después de casi 20 años de banda? Decir, me voy y tenías pensado ya cuando vos decís, tomaste la decisión de irte de O'Connor, ¿tenías pensado ya armar una nueva banda o dijiste me voy y se verá?
¿Cómo fue ese momento tan importante? No, 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 la verdad que en realidad no tenía pensado nada. Eh, no, no, fue un momento, nada, obviamente que lo explico reducido porque no tendría mucho sentido eh, explicar matices. Ujú. Obviamente que uno cuando se va de un lugar, como primera medida me parece que que somos, ya somos adultos y si alguien se va porque no está cómodo. Eh, eh, Ahora, eso es bastante abarcativo. Ujú. Más allá de eso, creo que todos tenemos ciclos, ¿no? Eh, Me parece que eso es importante escuchar el reloj biológico de uno y el reloj artístico también de uno. Tal cual. Eh, pero no, pensado no tenía nada. eh, eh, Quizás lo único que pude haber pensado es que uno iba a tocar, ¿no? Que uno iba a seguir tocando y demás, y que iba a hacer cosas. Eh, en este caso se presentó así y más o menos me tomé un mes como para, para poder tomar envión y con un gran desafío, ¿no? Tener un grupo nuevo. eh, es un gran desafío desde que empezamos y lo sigue siendo, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, me parece que siempre los artistas, hay cosas que se las otorga el tiempo nada más, ¿no? Eh, y en este caso me parece que Habeas Cornus tiene que ver con eso, ¿no? Que somos creadores de contenido y lo exponemos y, y los grupos de rock, sobre todo hoy en día, con más razón, y antes también, me parece que siempre se hicieron a través de los años y de los discos y de los conciertos, ¿no? Eh, Me parece que esa es la mejor manera no solo de permanecer, que no es poco, eh, sino de poder seguir creando Tal cual. y que haya alguien del otro lado para recibirlo, ¿no? Me parece que esa es de las partes más importantes. ¿Y cómo te impulsó o sea, el inicio de la banda? ¿Pensaste en esto de decir, como había pasado con O'Connor, de decir, bueno, compongo canciones para el disco y así van naciendo? En este caso, que tuviste este parate, dijiste, bueno, voy a empezar a hacer canciones solo y veo con quién las hago, o te juntaste con el resto de la banda y ahí de alguna manera empezó a surgir la cosa. O sea, trajiste, bueno, te juntaste con músicos que conocías, bueno, dos ya que habían estado, Iván Iñiguez, un tremendo guitarrista, para mí creo de los mejores me parece que han pasado por O'Connor, tremendo guitarrista. Cristian en la batería y en la voz Matías Díaz, que ¿cómo armaste ese seleccionado para hacer tu nuevo proyecto? Eh, no, en realidad, no, lo primero que hice fue pensar, bueno, primero qué hacer, ¿no? Y, y sobre todo, nada, empezar a formar una convicción, ¿no? De hacer algo, ¿no? Embarcarse en algo también tiene que ver, ¿no? Con una gran convicción de uno. Eh, no, primero pensé con quién hacerlo y, y después empezó a tomar forma empecé a componer se hizo primero una preproducción, después empezamos a ensayar, se hizo otra preproducción y después entramos a grabar el disco. Eh, También con un gran desafío que era no tocar antes de la presentación del disco y poder presentar el disco como primer concierto de la banda, ¿no? Eh, en el caso de Matías, bueno, como vos dijiste, a Iván y a Cristian ya los conocía, pero en el caso de Matías, yo a Matías lo conocía haciendo
produciendo el disco para otro artista Ujú. y bueno, en ese momento me llamó la atención todo y me quedó registrado, así que a la hora de armar Habeas Porno se me ocurrió él y nada, y muy orgulloso de la elección. En este caso, como te decía antes, siempre uno elige las cosas como un amigo mío que dice, "A ver, para comprar hay que comprar una sola vez, ¿viste? No hay que comprar Claro. dos, tres veces, hay que comprar una sola vez y listo. Eh, Uno cuando arma las cosas las arma un poco con ese concepto, ¿no? Eh, pero bueno, en el caso de Cristian, llegó un momento que Cristian es, más allá de tocar la batería, también hace más cosas, toca la guitarra y compone, y también con otros géneros, ¿no? Sobre todo con la música electrónica. Sí. eh, em, y a él le gusta mucho eso, y bueno, llegó un momento donde puede que estaba muy metido con eso, y bueno, y más allá de hacer eso, no coordinaba tanto, ¿no? Un poco con lo que es sacar un grupo adelante. Eh, Así que bueno, después llegó un momento que dijimos, bueno, a- vamos a probar baterista, y nos pusimos en ese plan, bueno, hasta que dimos con Alem, tuvimos varios pasos. Antes, yo qué sé, yo siempre estuve acostumbrado a tocar con gente, no sé, nunca puse un aviso para, para, Claro, para, esto fue algo nuevo, para algo, tocar, siempre toqué con... claro, un método nuevo para encontrar el baterista adecuado. No, ¿Cómo hicieron? ¿Fueron gente a probar a la sala? ¿Mandaban videos? ¿Cómo hicieron para claro, probar? una vez estuvo bueno, fue una buena experiencia, sobre todo porque después lo pudimos resolver, ¿no? Si no, capaz que Sí, si no nos seguían. decía lo contrario. Eh, claro, probamos, no me acuerdo cuánto, pero probamos, ponele 4 o 5 bateristas de entre conocidos, ¿no? Ujú. Eh, Entre gente conocida. Y bueno, no dimos con la persona y llegó un momento que dijimos, bueno, a ver, ¿qué onda si lo hacemos público? Mira. Eh, y bueno, estuvo bueno porque nada, nos mandaron un montón de mails con material, ¿no? Referencial y eso. Y nada, estuvo bueno porque conocimos un montón de músicos. Sí. Bueno, eran casi como 30 mails y de esos 30 mails elegimos 4. Y de esos 4, bueno, entre esos 4 estaba Lem y se destacaba ampliamente, pero no solo eso, sino también un poco, porque esto de tocar y tener una banda y- y como te decía antes, permanecer, digamos, ¿no? Tal Que cual, sí. es una de las partes eh, más laboriosas, ¿no? No quiero decir dura, ¿no? Porque uno ama lo que hace, pero Tal cual. eh, sí, me parece que bastante laborioso. Eh, Nada, me parece que Alén justamente, más allá de tocar bien, uno siente cosas, ¿no? Como que estás más o menos en el mismo, En la misma sintonía, sí. misma Afín, sintonía. claro. Claro, y ya cuando entró uno ya se ve medio parecido, ¿no? Claro. No por la persona, por la manera de ser, pero sí, ya te digo, eh, con el rumbo, ¿no? De la persona, de para qué Exacto. está esta persona, si está brindada o no está brindada. Esto de tocar no es solo tocar. Es un compromiso grande, sí, sí. Sobre todo una banda que proyecta tanto, hay que estar a la altura o sea, de las exigencias. Eso es fundamental. Sí. Bueno, y con él,
Cristian había empezado a grabar las nuevas baterías para el nuevo álbum que está pronto a salir, ¿no? Deshielo. Pero Alén, graba nuevamente todo, ¿no? Las baterías que vamos a escuchar son todas de él. Sí, de Hielo fue un álbum, en un principio cuando ya estaba compuesto el álbum, eh, la propuesta un poco que quisimos hacer es de tomarnos el tiempo que nos parecía que nos teníamos que tomar para hacerlo. Tal cual. Sí, con menos relojes, ¿no? Eh, no con cuelgue, sino digamos, con mucho. De Hielo es un disco que tiene más o menos unos 10 meses de lunes a viernes. Ah, laburazo. Sí, 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 es el disco más largo que hice en mi vida. Mirá. Eh, pero sobre todo no por no dar en la tecla, sino desde un principio nos planteamos hacer las cosas con la cantidad de cosas que nos parecía, con la cantidad de tiempo que nos parecía y, y sobre todo con la cantidad de variantes, ¿no? Eh, bueno, nada, estuvimos ahí 10 meses y dentro de esos 10 meses, en realidad fue desde enero hasta diciembre, porque lo terminamos en diciembre del 2019. Ajá. eh, eh, ya más o menos teníamos grabado todo, menos las voces, y llegó un momento que dijimos, bueno, la situación en algún punto teníamos arreglado con Cristian, de hecho, nuestro show en Cosquín, Cristian en realidad ya no tocaba más con Sí, nosotros. pero claro, tal cual. Claro, Tal cual. porque por suerte siempre fuimos amigos, ¿viste? Entonces, Tal cual. por suerte podemos seguirlo siendo, que eso es importante. Y, pero bueno, estaba como el ofrecimiento de él que ante cualquier cosa, bueno, Él graba, claro. claro, pero bueno, llegó un momento que tal vez uno se encuentra medio en la situación de prestado, ¿viste? Sí, Y claro. bueno, empezamos, y así todo igual en esa situación empezamos a grabar el disco y en la mitad del disco dijimos, no, vamos paremos acá, ya Perdón, había bastante. me avisa que nos quedan 20 segundos de cortos medio seco, pero hablarnos un poquito cuándo va a salir el disco, así ya estamos ahí manija para poder escucharlo. El disco, en nuestros planes, los primeros días de octubre y los últimos días de octubre, nuestra presentación